Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta en Negocios Televisión. Llega el momento de repasar un día más las noticias más importantes del día de hoy con Biden, que ha sido protagonista con esta visita a Israel, corta, pero eso sí, bastante intensa, una visita de 8 horas que ha dejado muchas declaraciones y que también se ha tomado como una provocación por parte de Irán y de algunos países musulmanes. El foco sigue puesto en Israel. En las últimas horas ha confirmado que va a permitir la entrada de ayuda humanitaria, eso sí, únicamente a través de Egipto, y además también está confirmando en las últimas horas que va a presentar pruebas ante la ONU. Precisamente en la ONU, Estados Unidos ha sido la única que ha vetado una resolución. Enseguida le contamos todos los detalles. También hablamos de Putin, de cómo ha revocado en Rusia un tratado nuclear, y también de Erdogan, que está acusando en las últimas horas a la ONU y también a Occidente y a los medios de comunicación de haber contribuido al conflicto que ha tenido lugar en Israel en las últimas semanas. Precisamente vamos a andar en este conflicto con una noticia que acabamos de conocer, con Israel, que ha anunciado que va a permitir que Egipto entregue ayuda humanitaria a Gaza. Esto es lo que ha dicho la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, que ha dicho que esta decisión se ha tomado a la luz de la demanda por parte del presidente Joe Biden. Ha anunciado que se va a permitir la entrada de alimentos, agua y medicinas para los civiles al sur de Gaza desde Egipto, en un comunicado en el que además ha señalado que, eso sí, Israel no va a permitir ninguna ayuda humanitaria desde su territorio mientras que Hamás siga manteniendo a los rehenes. Además, también ha añadido que cualquier suministro que llegue a Hamás será frustrado. Además, no está claro tampoco cuándo va a empezar a permitirse este paso de la ayuda. Biden ya había dicho anteriormente que había pedido al gabinete israelí que aceptara entregar ayuda a Gaza, pero eso sí, sobre la base de que va a haber inspecciones y de que la ayuda solo se va a destinar a civiles. Un Biden que ha sido protagonista en el día de hoy y, ojo, porque también ha respaldado, desde luego, ha dado la cara por Israel. Ha dicho que los datos recogidos por su equipo excluyen la responsabilidad de Israel en el devastador bombardeo de un hospital de Gaza que tuvo lugar en el día de ayer. Escuchamos al presidente estadounidense. Any state or any other hostile actor thinking about attacking Israel remains the same as it was a week ago. Don't. Since this terrorist attack took place, we've seen it described as Israel's 9/11. But for a nation the size of Israel, it was like 15 9/11s. The scale may be different, but I'm sure those horrors have tapped into some kind of primal feeling in Israel, just like it did and felt in the United States. Good afternoon. Claro y contundente, el presidente estadounidense lo ha dejado desde luego meridiano, ha dicho no lo hagan. También ha apuntado a que jamás ha cometido atrocidades que recuerdan a los peores estragos del ISIS. Ha destacado una maldad pura y sin adulterar en el mundo. Dice que, de hecho, ha comparado este ataque de Hamás del 7 de octubre con el día más mortífero con el pueblo judío desde el Holocausto. Dice que el mundo observó entonces y que sabía y el mundo no hacía nada, pero que ellos no se van a quedar quietos y no se van a quedar otra vez sin hacer nada. Dice que Israel no está solo. Escuchamos a Joe Biden. The world watched then, it knew, and the world did nothing. We will not stand by and do nothing again. Not today, not tomorrow, not ever. To those who are living in limbo, waiting desperately to learn the fate of a loved one, especially to families of the hostages, you're not alone. Además, el presidente estadounidense ha dejado claro que su máxima prioridad sigue siendo la liberación y el regreso seguro de los rehenes, y además dice que ha estado hablando esto con funcionarios israelíes. Además, también ha apuntado por último que va a mantener la cúpula de hierro totalmente abastecida y que ya está trasladando activos a la región. Un Biden que ya ha salido en las últimas horas de Tel Aviv en una visita que, como les decíamos, ha durado en torno a las 8 horas. También ha sido protagonista el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que se ha reunido con Biden en el día de hoy y que apunta a que mientras Israel está atacando legítimamente a los terroristas, están recibiendo, en este caso también, ataques que están involucrando a civiles. Después del bombardeo al hospital de ayer, dice que entiende que el mundo entero esté indignado, pero que esta indignación no debería dirigirse contra Israel, sino que debería ser contra los terroristas. Se ha repetido la afirmación de que Israel no tuvo nada que ver en el bombardeo de ayer. Escuchamos a Netanyahu. Every day they perpetrate a double war crime, targeting our civilians while hiding behind their civilians, embedding themselves in the civilian population and using them as human shields.
El propio Netanyahu ha prometido que Israel seguirá trabajando para mantener a los civiles fuera de peligro y además también dice que va a trabajar con Estados Unidos para lograrlo. Eso sí, ha seguido pidiendo a los civiles que se trasladen a zonas más seguras mientras persiguen sus objetivos. Ha dicho, por último, que el camino hacia la victoria será largo y duro, pero que Israel va a prevalecer. Precisamente seguimos con el foco puesto en Estados Unidos, que ha vetado en el día de hoy una resolución de la ONU que condena los ataques de Hamás contra Israel y toda violencia contra civiles. También pedía una pausa en el conflicto para permitir el paso de la ayuda humanitaria a Gaza. Reino Unido y Rusia se han abstenido de esta votación, 12 miembros han votado a favor y Estados Unidos ha sido la única que ha votado en contra. De hecho, la enviada de Estados Unidos ante la ONU ha dicho que estaba decepcionada porque la resolución no mencionaba el derecho de Israel a defenderse. Seguimos con el foco puesto en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro ha anunciado sanciones contra 10 miembros claves de Hamás, agentes e individuos implicados en la financiación de las actividades del grupo islamista palestino con base en Gaza, pero también en Sudán, en Turquía, Argelia y Qatar. La propia Janet Yellen, la propia secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, ha dicho que están tomando medidas rápidas y decisivas contra quienes financian y apoyan a Hamás después de la inaceptable masacre que se está viviendo en los últimos días con más de 1.400 personas muertas. Israel también está confirmando que en el día de hoy va a presentar pruebas de la explosión de un hospital ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Ha apuntado su propio ministro de Asuntos Exteriores a que en el día de hoy van a presentar sus pruebas sobre esta explosión del hospital Al-Ali, precisamente la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde veíamos hace nada que Estados Unidos había votado en contra de una resolución. En un mensaje de vídeo publicado en X, Eli Cohen ha dicho que tiene pruebas concretas de que Israel no atacó a este hospital. El Consejo de Seguridad se reúne precisamente en el día de hoy para discutir la situación en el Medio Oriente. No solo tiene respaldo por parte de Estados Unidos, Israel en las últimas horas también está recibiendo el apoyo de Reino Unido, en concreto del secretario de Asuntos Exteriores, James Cleverly, que ha criticado a los medios de comunicación que rápidamente culparon a Israel por la explosión en el hospital de Gaza. Ha tuiteado que demasiado sacaron conclusiones precipitadas sobre la trágica pérdida de vidas en el hospital de Al-Ali. Dice que hacer esto podría poner aún más vidas en peligro y que hay que esperar a los hechos, informarlos de forma clara y precisa. Deben prevalecer las cabezas frías. Precisamente donde no tienen la cabeza fría en estos momentos es en Irán, que ha acusado este mismo miércoles a Estados Unidos de ser cómplice de los crímenes de Israel, precisamente al día siguiente de este ataque a un hospital y en la misma jornada de la visita del presidente Joe Biden a Israel. Apunta, en este caso, su presidenta, que las bombas que caen sobre la población de Gaza son estadounidenses, que el mundo considera a Estados Unidos como cómplice de los crímenes del régimen sionista. También hay declaraciones por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, que dice que los miembros de la Organización de Cooperación Islámica deberían sancionar e implementar un embargo de petróleo a Israel, además de expulsar a los embajadores israelíes. Esto es lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores en un comunicado compartido por el ministerio. Además, hay que resaltar que hoy mismo se ha celebrado una reunión urgente de la OCI en la ciudad saudita de Jeddah para que los países islámicos discutan sobre el conflicto palestino-israelí. Precisamente hoy Occidente estaba preparado para un día de ira sin precedentes en el marco de esta visita de Joe Biden. La declaración se produce después del bombardeo que ya les hemos contado y que ha dejado al menos 500 muertos. Previamente, el líder del brazo político del movimiento de resistencia islámica ha culpado a Estados Unidos por apoyar a Israel tras el bombardeo contra el hospital. Precisamente pendientes de la situación del estado de los hospitales, apunta el Ministerio de Salud de Gaza que la situación del combustible en la franja de Gaza es crítica. Está desesperado por conseguir combustible para los hospitales y además ha emitido alertas solicitando que cualquiera que tenga aunque sea un litro de combustible se ponga en contacto. El hospital Al-Shifa ya se ha visto obligado a cerrar algunos de sus departamentos debido a la falta de combustible para sus generadores de emergencia. Algunos hospitales en el norte también han tenido que cerrar en los primeros días de los bombardeos de Israel. Pasamos también a hablar de Jordania. En medio de la tensión y la violencia parece difícil que el presidente de Estados Unidos logre calmar los ánimos y apuntará los esfuerzos. Jordania en el día de hoy ha cancelado la cumbre planificada con el presidente estadounidense, el presidente palestino y el presidente egipcio. Eso sí, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha confirmado que la cancelación del viaje de Joe Biden a Jordania para dialogar sobre la apertura de un corredor humanitario tiene que ver con que Mahmoud Abbas tenía que guardar luto en el día de hoy tras el bombardeo al hospital de Gaza. De Jordania pasamos al Líbano con el ejército de Israel, que ha dicho que está respondiendo a los disparos realizados contra sus puestos
militares, también se están reportando enfrentamientos y esta tarde el ministro de Asuntos Exteriores libanés ha dicho que una agresión continua contra Gaza podría provocar un fuego que podría consumir toda la región. Ojo, porque ha advertido de la posibilidad de una escalada incontenible. También advertencias, en este caso, por parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Ojo, porque ha culpado a las Naciones Unidas, a los países occidentales y a los medios de comunicación internacionales de la crisis que se desató el pasado 7 de octubre. En un mensaje en la red social X ha dicho que han hecho grandes esfuerzos para resolver la crisis que comenzó el 7 de octubre y que corre el peligro de extenderse a todas las regiones. El presidente turco ha afirmado que estos esfuerzos se están viendo obstaculizados por medidas como el envío por parte de Estados Unidos de un portaaviones, el corte de la ayuda al pueblo palestino y el castigo colectivo a la población de Gaza. Además, también ha acusado a los medios de comunicación internacionales de blanquear la carnicería humana con publicaciones tendenciosas e hipócritas. De Turquía pasamos a Rusia, pasamos a hablar del presidente ruso Vladimir Putin, que también ha reaccionado, también ha hecho declaraciones en el día de hoy apuntando a que este bombardeo al hospital de Al-Afi muestra que es una catástrofe lo primero y que es una señal de que hay que acabar con este conflicto. Dice que es un acto terrible, una catástrofe y que confía en que sea una señal de que hay que acabar de una vez por todas por este conflicto. Escuchamos directamente a Vladimir Putin. Y voy a decir lo clave, tuve la impresión de que nadie quiere que este conflicto se desarrolle y que la situación se agrave, que la situación se agravara. En mi opinión, algunos actores tienen algunas preocupaciones, otros no lo quieren rotundamente, pero creo que ninguno de los líderes cree el desarrollo de De las advertencias de Putin pasamos a las advertencias por parte de la ONU, que apuntan a que las posibilidades de una escalada regional son altas si continúan los combates. Esto es lo que ha dicho el coordinador de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio. Dice que se están produciendo incidentes que pueden desencadenar una situación muy peligrosa y que de hecho uno de los incidentes fue el que tuvo lugar en el día de ayer con el bombardeo a un hospital de Gaza. Precisamente todos estos conflictos están generando alertas en Europa. Hoy en Francia los aeropuertos de Lyon, Lille, Toulouse, París-Beauvais, Niza y Nantes han sido evacuados después de lo que la policía ha descrito como amenazas de bomba o paquetes sospechosos. Todos los vuelos de entrada y salida de los aeropuertos han sido suspendidos, aunque es cierto que algunos se han podido reanudar, pero los pasajeros han tenido que esperar retrasos de varias horas. Hay que recordar que Francia se encuentra en el máximo estado de alerta terrorista tras el ataque perpetrado por un islamista radical en una escuela el pasado viernes. Otra de las visitas, otra de las reuniones a tener en cuenta en el día de hoy era sin duda la que ha tenido lugar entre Putin y Xi Jinping. Un Xi Jinping precisamente que también ha hablado durante su discurso inaugural del tercer foro de las nuevas rutas de la seda, en la que ha dicho que tanto al gigante asiático como a Rusia le irán mejor si al otro le va bien. Ha defendido que los más de 140 socios de las nuevas rutas se oponen a las sanciones unilaterales, a la coerción económica y al desacoplamiento. Además ha destacado que la base del proyecto se basa en el respeto mutuo. Pendientes también de Rusia, el Parlamento ruso ha cumplido con el deseo del presidente Vladimir Putin. Ha completado la aprobación de un proyecto de ley que cambia la postura jurídica de Moscú sobre los ensayos nucleares en un momento de mucha tensión con Occidente. La Cámara Baja y la Duma Estatal han aprobado la segunda y tercera lectura de un proyecto de ley que revoca la ratificación por Rusia del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, ambas por unanimidad con 415 votos a favor y 0 en contra. Hay que recordar que Putin instó a la Duma el 5 de octubre a realizar este cambio para reflejar la posición de Estados Unidos, que ha firmado pero que nunca ha ratificado este tratado de 1996. Precisamente con el foco puesto en Estados Unidos, que ha sufrido el primer ataque contra las fuerzas estadounidenses en Irak en más de un año, una señal de la creciente tensión en Oriente Medio. Estados Unidos, que ha estado en alerta máxima por la actividad de grupos respaldados por Irán, ha dicho que la semana pasada grupos armados iraquíes alineados con Irán amenazaron con atacar los intereses estadounidenses con misiles y drones y Washington intervenía para apoyar en este conflicto a Israel. Los funcionarios estadounidenses han dicho que los drones fueron interceptados cuando intentaban atacar la base aérea iraquí de Al-Assad que alberga tropas estadounidenses. De Estados Unidos pasamos a hablar del bloque que le desafía, pasamos a hablar de los BRICS, que están amenazando a Occidente. Han superado a los países del G7 en términos de paridad de poder adquisitivo. Según los datos de la firma de investigación Econ Macro Consulting, con sede en Reino Unido, los BRICS aportan el 31,5% del PIB mundial.
Ojo, porque el G7 ya se queda por detrás con un 30,7%, 8 décimas de diferencia a favor de los BRICS, que si siguen con su iniciativa de deshacerse del dólar estadounidense para el comercio mundial podrían hacer que esta brecha se ampliase aún más. Además, esta medida podría poner a los países occidentales desarrollados en desventaja e inclinar el poder financiero hacia el este. Precisamente en los BRICS, donde uno de los principales representantes es China, que ha tenido un dato importante en el día de hoy, con el PIB chino interanual por encima de las previsiones, llegando al 4,9%, también superando previsiones con el dato trimestral, con un Producto Interior Bruto que ha crecido un 1,3% en el tercer trimestre de 2024. Según datos oficiales publicados este miércoles, ha superado holgadamente las expectativas de los analistas y además entre julio y septiembre la segunda economía mundial aumentó un 4,9% en comparación con el mismo periodo de 2022. Y terminamos hablando de uno de los resultados más esperados en el día de hoy de Morgan Stanley. Ha publicado los resultados del tercer trimestre superando las expectativas. Ganancias por acción de 1,38 frente a los 1,29 que esperaba el mercado. Ingresos también por encima de lo esperado, con 13.270 millones frente a los 13.230 que esperaba el mercado. Eso sí, hay una nota negativa. Las ganancias cayeron un 9% hasta los 2.410 millones de euros, 1,35 dólares por acción. Pendientes de todas las noticias, de toda la actualidad, de todo lo que ocurre en el conflicto de Oriente Medio, quédense, porque enseguida seguimos con más análisis, con más información, con más últimas horas, como siempre aquí en Negocios Televisión.